Díganme ustedes, ¿cuál les gusta más? ¿Cuál se ve más bonita? Exacto. Para los que sabemos que aunque el mundo te brinde falsos frutos, falsas esperanzas y mentiras más bonitas que las reales, sabemos que es malo, ¿cierto? Sabemos que muchas veces una mentira puede ser más bonita o un fruto falso puede ser más bonito que un fruto real. Si le soy sincero, yo no le voy a meter un mordisco al teléfono porque está la manzana ahí. Pero esta manzana, en cuanto terminemos, cualquiera de nosotros se la va a querer comer, ¿cierto? Asimismo, es nuestra vida. Muchas veces, alrededor de nosotros, hay falsos frutos y hay frutos reales. Entregamos verdaderos frutos a Dios y entregamos frutos falsos. En esta hora, yo les invito a que entreguemos el fruto verdadero, que entreguemos la manzana real. No entreguemos la que se ve más bonita, no entreguemos la que le agrada más a las personas, porque siendo sinceros, a todo el mundo podemos engañar, menos a Dios. Siempre que nuestro fruto sea sincero, que nuestro fruto sea real, porque aún en medio de las pruebas, esa es la diferencia. Esa es la diferencia de un verdadero hijo de Dios a uno falso. Aún dentro de la iglesia, muchas veces me ha tocado a mí entregar frutos verdaderos y frutos reales. Muchas veces te ha tocado a ti entregar frutos verdaderos y frutos reales. Pero eso no es malo, porque como seres humanos cometemos errores. Lo importante es entender qué tipo de fruto tú quieres dar. ¿Qué tipo de fruto estás dando? Quiero, por favor, que nos dirijamos rápidamente a Juan 15:2, donde el Señor nos revela una verdad, que aunque es dura, es una verdad. Porque muchas veces no queremos escuchar las verdades, sino que queremos las mentiras. ¿Qué nos dice Dios aquí? Nos dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Juan 15:2. Aquí no me está diciendo que Dios me va a mantener siempre si no doy fruto. Dice que serás quitados, serás olvidado si no das fruto, si no entregamos la verdad. Pero también dice que va a haber cosas en la vida que te van a sobrevenir, que te van a sobrepasar, porque eso va a ser Dios cortando y permitiendo que la vida te dé pequeños cortes para que tú puedas crecer. Muchas veces el pelo de las mujeres o los árboles se estancan y dejan su crecimiento. ¿Y qué se les hace? Se le corta las puntas, ¿cierto? Se le corta las puntas no para dañar al árbol, no para dañar el pelo, sino para volverlo más fuerte, para recordarle que si está estancado en los momentos difíciles, es donde las personas, tal como los árboles, empiezan a crecer. Por eso tenemos que entender, como es el título de esta enseñanza, que los frutos en medio de las pruebas son importantes. No porque Dios vea mejor los frutos en medio de las pruebas, ni porque los vea de más ni menos, sino porque cuando estamos en el proceso de que el árbol es cortado, es cuando creces más. Si das fruto en medio de las tempestades, si das fruto en medio de las dificultades, tu crecimiento va a ser exponencial. ¿Qué es un crecimiento exponencial? Es cuando algo crece rápido, crece demasiado. Asimismo, es el árbol cuando es cortado. Yo me acuerdo, esta es una pequeña anécdota, que nosotros en Chile teníamos una mata de uvas, la cual en invierno casi no crecía, pero en verano crecía demasiado. Y cada vez que estaba creciendo, nosotros a veces deteníamos su crecimiento cortándola. Pero cuando no daba frutos y la cortábamos, crecía. Y cuando la cortábamos, seguía creciendo y más creciendo y más. ¿Por qué? Porque cumple con esto. Cumple que cuando eres cortado, cuando eres quitado, cuando algo se te es quitado, el ser humano
más que nadie, activa algo. Cuando alguien te dice que no puedes o que no lo lograrás, está científicamente estudiado que tú estás hecho para decirle a ese no, sí. Y por eso es que cuando alguien te cierra una puerta, te dice que no lo lograrás, es donde Dios dice y donde tú dices, hay que dar más. Hay que dar lo último, hay que dar lo que tengamos. Hay que entregar lo que está dentro de nosotros. Todos queremos frutos, resultados, crecimientos, bendiciones y recompensas por lo que estamos haciendo. Todos queremos eso. Si estás trabajando, quieres dinero. Si estás estudiando, quieres conocimiento. Si estás haciendo algo, quieres que sea rápido, quieres que sea sencillo, quieres que sea fácil. Pero la verdad es que casi nadie quiere pasar por el proceso. Las tentaciones, las pruebas y hasta el dolor son parte importante para el crecimiento y para dar frutos. En el reino de Dios, las pruebas no son señales de abandono ni de debilidad. Si tú estás pasando por una prueba, eso no quiere decir que Dios te está abandonando, que es una debilidad, que no eres nadie, que no estás creciendo. En ningún momento, si estás pasando por una prueba, eso significa que estás siendo probado, que estás siendo un hijo valiente, obediente, porque te estás esforzando, porque estás siguiendo hacia adelante. O díganme ustedes, ¿por qué en las escuelas nos entregan exámenes, nos entregan test? Porque ellos saben que estamos aprendiendo. Ellos esperan que en ese test nosotros demos lo mejor de nosotros. Siempre en un test los profesores te dicen en la escuela, da lo mejor de ti, da lo mejor de ti. Porque en ese momento difícil es donde se demuestra realmente de qué fruto tú estás dando. Esto no es forma de debilidad, sino que es forma de trabajo divino. En ese momento, en las pruebas, es donde Dios está trabajando en tu vida, donde Dios está permitiendo circunstancias, debilidades, cosas fuertes, para hacerlas en cosas grandes, para que esas debilidades sean nuestras mayores fortalezas. La verdad es que Dios adora trabajar y como un jardinero le encanta podar, le encanta ese corte a esos árboles que dan frutos, pues de otra forma perderemos nuestra belleza y nuestra forma. Si el árbol no es cortado, pierde su belleza, pierde su forma. A veces el crecimiento es tan rápido, es tan potente, es tan fuerte, que el árbol empieza a deformarse. Y el árbol empieza a tirar para acá, tirar para allá, tirar para arriba, tirar para abajo. Entonces empieza a deformarse. ¿Y qué viene el jardinero? Lo vuelve a poner en una forma especial. He visto árboles que son forma circular, otros que son en forma triangular. El jardinero viene, los corta y los deja bonitos, los deja para volver a crecer, para volver a ser cortados. Es un proceso de crecimiento a través de muchas veces el dolor, que muchas personas no queremos pasar por el dolor, pero eso no significa que es algo malo. Muchas veces el dolor significa que estás a punto de crecer y dar lo mejor de ti. Entonces, la pregunta es, ¿estás pasando por una prueba o acaso Dios está permitiendo un corte en ti? La verdad es que son ambas. En el momento en que estás pasando por una prueba, también Dios está permitiendo que seas cortado para que puedas crecer, para que puedas cambiar, para que puedas ser transformado. El fruto es evidente en la vida espiritual. Lo podemos encontrar en Mateo 7:16 y en Gálatas 5:22 al 23. Por favor, alguien que pueda buscar Mateo 7:16 y otra persona que pueda buscar Gálatas 5:22 al 23. Dice así: por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Como bien escuchamos aquí, por nuestros frutos seremos conocidos. Es imposible encontrar uvas en los espinos, ¿cierto?
O sea, en un árbol de espinas, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar espinas, vas a encontrar algo que te va a apoyar, algo que te va a lastimar. Pero en un fruto, en un árbol, perdón, de uvas, vas a encontrar un fruto, vas a encontrar uvas que son deliciosas, que muchas veces no las podemos comer. Esto demuestra, nuestros frutos demuestran también de quién somos. ¿Tienen Gálatas 5:23? Sí. 22, 23. 22:23. Okay. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Como bien podemos ver acá, dice, por los frutos conoceremos a un hijo de Dios. Vamos a hacer esta traducción. Por los frutos conoceremos al verdadero hijo de Dios, ¿cierto? O pues, vamos a ponerlo de esta forma, o pues un hijo de Dios, ¿acaso dará cosas malas, frutos malos en vez de frutos buenos? ¿Cuáles son los frutos buenos? Son frutos como el amor, como la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, la bondad, el gozo, el amor. Dios dice que contra esas cosas no hay leyes, pero también nos deja en claro que en un hijo de Dios va a haber amor, va a haber gozo, va a haber felicidad, va a haber eso que te haga amar a los demás, que te haga perdonar. Entonces cuando vemos a un hijo de Dios que no perdona, que no ama, que no tiene gozo, estamos encontrando que en ese árbol hay espinas. Por lo tanto, el hijo de Dios no está siendo un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios demuestra amor por los demás, demuestra amor no solamente por los que están en su iglesia, sino también amor por los que no conocen a Dios, amor por el indigente que pueda vivir en la esquina, amor por el drogadicto que pueda estar por la calle, amor por el alcohólico que pueda recorrer la ciudad. Vamos a demostrar ese amor. Y los frutos no se fabrican ni aparecen de la nada, sino que se produce cuando nuestra vida está en comunión con Dios. Un cristiano vivo puede pasar por múltiples pruebas a lo largo de su vida, pero no deja de dar fruto. Uno de los mayores errores de un hijo de Dios es olvidarlo. Cuando tú olvidas dar frutos, aún en medio de las pruebas, ese puede ser su mayor error, el mayor error que usted haya tenido en la vida. Porque no sabe si en ese momento Dios estaba preparándote para algo más allá. No sabes si ese resistir más era el que Dios estaba permitiendo para que fueras impulsado hacia adelante, para que tuvieras un crecimiento, para que tuvieras una transformación, para que pudieras cambiar algo en tu vida. En el momento en que usted piense en retroceder en medio de la prueba, en el momento en que olvide que no está solo usted, sino que a su lado está Dios, en ese momento es que muchas veces no vamos a crecer, nos vamos a quedar estancados. El fruto del Espíritu no depende de las circunstancias, sino de la comunión y la relación con el Espíritu Santo de Dios. En el momento en que usted esté pasando por esa dificultad, recuerde orar, recuerde adorar, recuerde alabar a Dios. No, pero es que estoy enfermo, no, pero es que estoy triste, no, pero es que estoy pasando por momentos, por circunstancias de dolor. Es cierto, estás pasando por un momento de dificultad, por un momento de angustia, pero alguien está contigo. Y tus fuerzas tienen que dormir, descansar en alguien más poderoso que tú. Y hasta que no entendamos eso, no vamos a crecer. Es una verdad, puede doler, pero si no entendemos que en las pruebas es donde Dios busca que sus hijos lo adoren, no vas a crecer, no voy a crecer. Si en el momento de dificultad tú alzas tus ojos al cielo, reconoces el nombre de tu Dios, reconoces el nombre de tu Padre y lo buscas y lo adoras, en ese momento recibirás poder. No poder
del que se recibe yendo al gimnasio, no poder del que se recibe haciendo ejercicio, sino poder del cual no se ve, pero sí se siente, del cual te da la diferencia de ser un hijo de Dios a simplemente su creación. Muchas veces nos podemos preguntar, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esto está sucediendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Dejemos esas preguntas. Esa pregunta de por qué sucede, de por qué esto, de por qué se murió, de por qué está pasando por una necesidad. Hay que eliminarla muchas veces. Está bien que la preguntemos. Padre, tengo una pregunta, ¿por qué está sucediendo esto? Pero también vayan y pregunten, ¿qué fruto Dios está formando en mi vida? ¿Qué fruto Dios está haciendo crecer en ti? Antes de preguntarle, Señor, pero es por qué me estás haciendo pasar por el fuego. Pregunta, ¿qué fruto Dios está formando? ¿Qué es necesario que pases por una circunstancia difícil? Pregunta, ¿qué fruto Dios sabe que están dentro de ti, que está permitiendo que camines por la dificultad? Las pruebas son, el ambiente en que el fruto madura. Esto lo podemos encontrar en Santiago 1, del 2 al 4, y Romanos 5, del 3 al 4. Nadie da fruto sin presión. ¿Cuántos de ustedes han visto un diamante? Hasta ahora yo no he tenido el honor, como dicen algunos, de ver un diamante, o no sé si lo he visto o no. Pero, ¿cuántos de ustedes han visto un diamante? Dicen, yo lo he visto en imágenes y en películas, dicen que es hermoso, que es una de las cosas que es muy difícil de romper, ¿cierto? Y de hecho usan a veces el diamante como para cortar vidrio y otras cosas, y usan el mismo diamante para cortar otros diamantes, de tan fuerte, de tan valioso, de tan poderoso que es esa pieza, que es esa gema. Esta piedra preciosa viene de algo que podemos hacer cortando un pedazo de madera y quemándola. ¿Saben de dónde proviene el diamante? El diamante proviene del carbón, pero no de cualquier tipo de carbón, es un tipo de carbón especial. Y en esta hora tú eres ese carbón especial, porque tú eres un hijo de Dios. Y Dios ha dicho que sus hijos somos especiales, que sus hijos somos diferentes. El carbón se procesa sometiendo, el carbón pasa por un proceso sometiéndose a temperaturas superiores a los 1000 grados Celsius y a presiones extremas aproximadamente de 45.887 a 61.183 toneladas a unos 160 kilómetros de profundidad en el manto terrestre. Este proceso de presión y calor extrema por el que pasa el carbón para convertirse en diamante es un ejemplo de cómo las circunstancias, por más duras que sean, pueden sacar lo mejor en los hijos de Dios. El carbón está dentro del manto de la tierra, pasando por calor, por circunstancias extremas, por presión. Y en ese momento en que el carbón pasa por eso, no por un año, no por 100 años, no por 1000 años, pueden ser millones y trillones y millones y millones y billones de años en que el carbón está pasando por ese proceso. El carbón no decide pasar muchas veces por ese calor, por esa presión, pero sí espera, sí se tranquiliza, está ahí quieto, esperando a que dentro de muchos años en el futuro haya un cambio en su vida, haya una transformación en la cual se convierte en una de las más preciosas piedras que existen en la tierra. Las pruebas desarrollan paciencia, carácter y esperanza, así como
si los cristianos no entendemos esto, caminaremos por toda la tierra sin dar verdaderos frutos y sin entender lo maravilloso que es el plan de Dios para con nosotros. Hasta que no entendamos eso, no entenderemos que dar frutos es importante, no entenderemos qué son los verdaderos frutos, no entenderemos cuándo es el momento de florecer. No es siempre en la mejor temporada. Aún en tu peor temporada, da frutos. Aún en tu peor momento, crece. Aún en tu peor momento, transfórmate para mejor. El fruto más firme nace en las temporadas difíciles. Un ejemplo de esto son los árboles que soportan mejor el viento, pues estos echan raíces más profundas. En Chile, los edificios los construyen más profundos mientras más grandes van a ser. Por mes puede temblar fuerte, puede haber un sismo que es más o menos fuerte y donde se han destrozado muchas ciudades gracias a los sismos. Por eso hacen que mientras tus raíces están más hacia adentro, el frío va a venir, el viento va a venir y te va a hacer así, pero que no te va a tumbar. Muchas veces los árboles echan sus raíces más profundas para soportar más el viento. No para quitar más minerales, no para succionar más. Sí hacen eso también. Pero muchas veces los árboles que sostienen en sus temporadas difíciles, donde el viento está a punto de tumbarlos, echan sus raíces profundas. Al frente de nuestra casa se cayó un árbol en temporada de viento. ¿Y qué le pasó a ese árbol? Olvidó echar sus raíces profundas. Olvidó para qué había nacido. Ese árbol había nacido para crecer, para fomentar sus raíces, para fomentar sus frutos. Y en el momento en que ese árbol olvidó eso, se cayó enfrente de nuestra casa. Las pruebas no vino a destruirte, sino que vino a profundizar tus raíces y a sacar la belleza que llevas en tu interior. Ser podado duele. La poda es un corte que recibes por el jardinero. Nosotros somos los árboles, Dios es el jardinero, cierra puertas, abre puertas, hace cortes y no permite cortes, porque Él sabe lo que Él espera de ti. Juan 15:2 dice una verdad muy importante, que Dios corta cosas buenas para producir cosas mejores, de modo que el crecimiento no se detenga. Este corte puede ser personas, hábitos, etapas y oportunidades. Si Dios te está podando, es porque ve un potencial en ti. Y solo te está preparando para algo mejor. Dios te está preparando para algo mejor. Se está siendo cortado. Dios te está ayudando a crecer. Y tenemos que entender que el miedo lo tenemos que tener cuando el corte no existe. Porque si tu vida es todo maravillas, es todo Disney, es tu final feliz, hay algo que está mal. Si no hay un corte, es porque Dios sabe que en el momento de dificultad no vas a resistir. Si no hay un corte, es porque Dios no está esperando algo mejor. En ese momento es donde tenemos que ponernos a pensar y no pelear contra esos cortes, no pelear contra esas oportunidades, personas, hábitos que se van y son quitados, sino que pensemos
en que un Dios que nos ama y no es cruel está permitiendo estos cortes para un propósito mayor. Permanecer en Cristo garantiza frutos aún en las pruebas. El secreto no es evitar la prueba, es permanecer aún cuando no puedas más. Así como los corredores se enfocan en su propia carrera y en llegar a su meta. Han visto, más que nada acá en los Estados Unidos se practica una competición que se llama track, ¿cierto? En donde hay competidores que van corriendo a una meta. Y en los Juegos Olímpicos vemos que hay líneas, ¿cierto? Alrededor de la pista hay líneas. Si el corredor pisa fuera de su línea o siquiera pisa su línea, es descalificado. Si el corredor se está enfocando en el que viene atrás porque lo está empezando a alcanzar, puede pisar esa línea porque se está desenfocando o puede bajar su velocidad. En ese momento, uno diría, bueno, pero si baja la velocidad un poquito, si es buen corredor, eso puede determinar que aunque seas el mejor corredor del mundo, te caigas. Que aunque seas el mejor corredor del mundo, el que está atrás te alcance. Porque no estás enfocado en lo que tienes que hacer. Porque no estás enfocado en tu frente. Porque no estás enfocado en lo que Dios tiene preparado para ti. Porque no estás viendo aquella meta que Dios tiene. Porque no estás viendo el cielo. Porque no estás viendo aquello más grande, sino que te enfocas en la tierra, te enfocas en que hay para comer, en que hay para ir para allá, en que si tengo el carro, que si no tengo el carro último, el del último año, que si tengo el iPhone 17, el iPhone no sé qué cuánto, que si tengo esto, que si tengo aquello. Enfócate en lo importante, enfócate en lo real y dejemos de mentirnos a nosotros mismos. Enfoquémonos en el cielo. ¿Por qué nos tenemos que enfocar en nuestra vida terrenal cuando hay algo más adelante que le da 2, 3, 4, 5 patadas a esto? Es una eternidad gozando con el Rey, gozando con Dios. Imagínense la vida como algo así. Mientras que la eternidad será miles, millones y trillones de años. Que eso no dejará de existir, que eso no dejará de iluminar nuestras vidas. Si el corredor deja de poner su mirada en su objetivo, no tendrá razones para seguir corriendo, lo que provocará que no siga adelante. El que permanece da fruto. Si el corredor permanece fijado en su objetivo, no habrá nada que lo apartará ni lo detendrá en su carrera. Esto mismo ocurre cuando los cristianos nos enfocamos en Dios y en su plan para nuestra vida. Eso es, enfocarse en Dios, enfocarse en su plan, nada más. ¿Por qué me tengo que estar enfocando en otras cosas? Si son importantes otras cosas, si le podemos de vez en cuando dar tiempo a otras cosas. Pero siempre que nuestro enfoque, siempre que eso sea Dios, siempre que eso sea seguir adelante. En tu vida tendrás temporadas buenas y malas. Lo único que cambia es cómo decides enfrentarlas. Eso es lo único que va a cambiar. Pero siempre va a haber algo bueno en tu vida y siempre va a haber algo malo. Siempre va a haber un momento feliz, siempre va a haber un momento triste. Lo único que cambia es cómo tú y cómo yo decidimos enfrentarnos ante la necesidad de seguir adelante. La opción siempre será permanecer conectados a Dios. Esa debe ser nuestra única opción. Ese debe ser nuestro enfoque, permanecer en Cristo. Si nosotros no permanecemos enfocados en Dios, ni con las pruebas, ni sin pruebas vamos a crecer. Ni en el momento más difícil, ni en el momento más fácil vas a crecer, si no tienes un enfoque directo en Dios. La verdad es esta. ¿Cómo voy a permanecer? Esto es muy sencillo. Se lo dejo en unos cuantos pasos.
oración constante, obediencia y comunión con Dios. Nos acercaremos a Dios y venga lo que venga, no quitaremos nuestra mirada de Él. Entonces produciremos frutos y revelaremos el diamante oculto que hay en cada uno de nuestro interior. Ese es el momento en que vamos a entender la verdad y el momento en que vamos a seguir adelante. Con esas tres cosas: oración constante, comunión con Dios y obediencia. En conclusión, las pruebas no definen tu final, ni mi final, sino que es algo temporal que permite que tus frutos sean revelados ante el Creador y ante los hombres. En el momento de las pruebas revelaremos quiénes somos delante de Dios y delante de los hombres. Si sigues conectado a Cristo, las pruebas pasarán, mas el fruto permanecerá. Dios está usando lo que hoy duele para producir aquello que mañana glorificará su nombre. Los invito a cerrar sus ojos y a reflexionar en esta hora. Si realmente tú, como hijo de Dios, estás teniendo una prueba, ¿cómo estás afrontando tu prueba? ¿Cómo estás afrontando ese momento, esa circunstancia de seguir adelante? Decide volver a Cristo. Decide regresar a tu Padre. Decide ese momento de comunión, de oración constante, y entrégaselo a tu Dios. Padre, hoy quiero pedirte por la vida de cada uno de tus hijos, que creemos, Señor, y confiamos en tu nombre, confiamos en tu verdad, amado Padre, y te pedimos perdón, amado Dios, si en algún momento hemos quitado nuestra mirada de ti, hemos quitado nuestra mirada de nuestro objetivo, si hemos puesto otros objetivos falsos delante del único y verdadero objetivo, que es servir a Dios, que es enfocarnos en nuestro Dios, que es caminar hacia adelante, que es seguir llevados de la mano poderosa de Dios. Señor, en esta hora te pedimos, Padre, que podamos volver nuestra mirada ante ti. Que podamos, Señor, caminar hacia ti y que podamos, amado Dios, servir al único y verdadero Rey. Te invito esta hora a que puedas servir a Dios realmente. A que puedas tener una transformación desde tu corazón hacia afuera. Y recuerda que los mejores frutos que glorificarán a Dios son aquellos que aún en la dificultad sean entregados. Amén. Te doy gracias, Señor, y entrego este momento en tu nombre. Amén y amén. Este mensaje ha llegado a tu corazón. Hoy quiero hacerte la invitación para que te unas a nuestra familia Mircio, un lugar para crecer en familia. Y también puedes unirte a nuestras redes sociales, donde estarás recibiendo información, noticias de nuestra congregación y todo lo que está haciendo Dios en nuestra comunidad. Te esperamos.